Los docks, alineados a lo largo de algunos kilómetros en las orillas del Támesis, nos facilitan una primera clave para la comprensión de Londres, una ciudad que fue el emporio comercial del mundo, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX. Simultáneamente, la ciudad asistió al tumultuoso surgimiento de las primeras industrias modernas y se convertía en la capital del mayor imperio mundial que jamás haya existido. Sin embargo, desde hace algunos años, estos muelles, hangares y almacenes están abandonados. El gran tráfico marítimo se ha desplazado hacia el este, más cerca del mar. Este hecho ha brindado a la ciudad la extraordinaria oportunidad de iniciar el desarrollo urbanístico y la reutilización de estos grandes espacios. Hoy, en el lugar que antes ocupaban los docks, se alzan centros comerciales, rascacielos, teatros y nuevos barrios residenciales que han cambiado por completo el paisaje del río. Remontando el curso del Támesis, imaginemos estas orillas, aún verdes y salvajes, tal como las contemplaron los romanos en su avance hacia el norte. Dada la facilidad de acceso desde el mar y a la posibilidad de construir un puente, la localidad constituía un enclave idóneo para instalar un campamento, con un depósito de suministros destinado al ejército conquistador. Así nació la ciudad. El primer gran puente que encontramos es el Tower Bridge, que con sus dos torres neogóticas de 65 metros de altura se ha convertido en uno de los símbolos de Londres. Aunque no es el puente más antiguo del Támesis, resulta sin duda el más espectacular. El puente, inaugurado a finales del siglo XIX, estuvo dotado desde el principio de un mecanismo hidráulico a vapor que en 1 minuto y medio izaba las dos partes móviles de la estructura. En la actualidad, esta operación, cada vez menos frecuente ya que los barcos amarran más al sur, se efectúa eléctricamente. El puente constituye nuestra entrada simbólica a la ciudad. A vista de pájaro, Londres da la impresión de una ciudad fundamentalmente medieval en la que se han intercalado grandiosos monumentos. Salvo raras excepciones, aquí no se observan las intervenciones quirúrgicas que marcaron el París del siglo XIX. No existen las grandes avenidas parisienses ni el culto por la línea recta. La innovación respecto a las demás capitales europeas se halla en la realización de grandes proyectos de parques y zonas verdes, incluso en el casco antiguo. En la actualidad, en el corazón de la ciudad, la City, viven unos pocos millares de personas, mientras que el Gran Londres, sembrado de parques y rodeado por la Green Belt, alcanza una población de 7 millones de habitantes. La denominada área metropolitana, que tiene un diámetro de unos 200 kilómetros y abarca casi por completo el sudeste de Inglaterra, está habitada por 12 millones de personas. Inglaterra siempre ha estado menos interesada que otras naciones en la celebración del poder del rey, ya que a lo largo de su dilatada historia unitaria, procuró situar el poder absoluto en su justo lugar y exaltar el cometido de la burguesía y del pueblo. Por ello, aunque en el país se haya instalada la monarquía más antigua del mundo, es más, la monarquía por autonomasia, el auténtico templo y palacio de Londres es el edificio del Parlamento. En el centro de Londres se distinguen históricamente dos zonas.
La de Westminster, amplia, aireada y con los parques más antiguos, en donde tienen su sede el Parlamento, el Palacio Real y Westminster Abbey, y que es en definitiva el núcleo de la actividad oficial de la capital. Y la City, el concurrido y ruidoso centro de los negocios y de la vida civil, dominada por la cúpula de la Catedral de Saint Paul. Trafalgar Square, junto al cruce de Charing Cross, se considera el centro de Londres y está dedicada a la batalla de Trafalgar, en la que el almirante Nelson venció a la Armada franco-española. La plaza forma parte de las reestructuraciones que se llevaron a cabo en Londres bajo la dirección de John Nash a comienzos del siglo pasado, al objeto de conferir a la ciudad una dignidad imperial, precisamente tras aquella gran victoria que había convertido a Inglaterra en la primera e indiscutida potencia mundial. A modo de curiosidad, en el basamento de la columna están grabadas las medidas tipo del sistema inglés. La plaza se halla presidida por la National Gallery, donde se concentra la principal colección inglesa de pintura. Destacan por su importancia las pinturas de la escuela italiana y entre ellas Venus y Marte de Botticelli, El descendimiento de Miguel Ángel, las pinturas de la escuela inglesa, de las que vemos La Temerario remolcado a su último fondeadero, de Turner, y El Vado, de Constable. En este museo se halla también uno de los cuadros simbólicos de la pintura mundial, Los esposos Arnolfini, de Jan van Eyck. Junto a la National Gallery se halla la iglesia de St. Martin in the Fields, construida en 1721 por James Gibbs, muy importante en la arquitectura inglesa, ya que se convirtió en el prototipo de innumerables iglesias anglicanas, un modelo que incluso fue imitado en las colonias americanas. A través de Admiralty Arch, que cierra Charing Cross y Trafalgar Square, se disfruta de una espectacular perspectiva del Mall, al fondo del cual se distingue Buckingham Palace. El Mall consiste en una amplia avenida flanqueada por una doble hilera de árboles que es utilizado para los cortejos reales, debido a su grandiosidad escenográfica. A la izquierda del Mall se extiende St. James Park, uno de los más antiguos de Londres, proyectado en el siglo XVI como Parque de la Corte. Posteriormente, en St. James Park se introdujeron diversas modificaciones, en el transcurso de una de las cuales fue construido un estanque. Desde un pequeño puente en St. James Park se disfruta de una de las panorámicas más famosas de Buckingham Palace. En 1911 se erigió frente al Palacio Real un grandioso monumento a la reina Victoria, la soberana que dominó en el siglo XIX inglés en sus más de 60 años de reinado, el cual se identifica con el momento de máxima gloria del imperio. El Palacio de Buckingham es la actual residencia de la corte inglesa y su nombre procede del duque de Buckingham, quien vendió el palacio al rey a mediados del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, John Nash realizó varias ampliaciones y modificaciones del palacio, una de las cuales consistió en la reconstrucción de la fachada. Una de las grandes atracciones turísticas de Londres es la ceremonia del cambio de la guardia, que se efectúa a diario frente a la puerta del palacio. La Guardia Real, con sus llamativos uniformes rojos y sus altos callback de pelo negro, constituye una tentación irresistible para la cámara fotográfica. Esta ceremonia contiene en sí misma una de las características de Londres, la de ser una ciudad de grandes contrastes, más humanos que arquitectónicos. En efecto, pese a que Inglaterra sea la cuna de la democracia parlamentaria, la monarquía goza de un insospechado prestigio y afecto, ya que se la considera un elemento de cohesión nacional, casi un monumento a la identidad inglesa del que no sabrían prescindir. Whitehall, la otra gran avenida que parte de Trafalgar Square.
Aquí, entre los muchos palacios, sedes de los ministerios, destaca el decimonónico Horse Guards, frente al que se desarrolla otra ceremonia de cambio de guardia. El palacio es obra de William Kent, un personaje famoso debido a que, junto a Carability Brown, fue el creador del jardín de estilo inglés. El palacio más importante de Whitehall es la Banqueting House, que aún hoy se utiliza para la celebración de los grandes banquetes oficiales. Su arquitecto fue Inigo Jones, quien a comienzos del siglo XVII introdujo en Inglaterra el gusto por las villas y los palacios de estilo paladiano que había visitado y admirado durante un viaje a Italia. Las pinturas del techo son obra de Rubens, quien desarrolló en ellas temas alegóricos al triunfo de la monarquía inglesa de los Estuardo. Al fondo de Whitehall, cerca del puente de Westminster, se halla la Parliament Square, en la que se alzan dos de las instituciones inglesas más representativas, el Parlamento y la Abadía de Westminster. La Clock Tower, junto al Parlamento, está rematada por un reloj gigantesco cuyas horas toca una campana llamada popularmente Big Ben. El edificio del Parlamento data del siglo XIX y fue reconstruido tras un incendio que lo destruyó casi por completo. La relevancia del Parlamento inglés como institución se remonta al siglo XVII durante el período de los conflictos del rey Carlos I con sus súbditos que finalizaron con la decapitación del soberano. Esto ocurría 150 años antes de la Revolución Francesa. Desde entonces, el Parlamento ha conservado su posición de predominio en Inglaterra y ha constituido un ejemplo para el resto de los países. En el jardín de Parliament Square destaca la estatua de Winston Churchill, el primer ministro que osó desafiar prácticamente solo al coloso hitleriano en el momento de su mayor apogeo. Westminster Abbey constituye el principal monumento gótico de la ciudad. Pese a su apariencia de conjunto compacto y homogéneo, su construcción se realizó en diversas épocas. Y así, las torres datan del 18, mientras que la capilla del ábside es del 16. La Abadía de Westminster es el santuario de la historia británica, ya que en ella se hallan las tumbas o los monumentos de muchos hombres ilustres y de soberanos. Entre ellos destacan la tumba de Isabel I y la de los grandes primeros ministros ingleses del siglo XIX, además de las de Dickens, Hardy, Walter Scott, Ruskin, Chaucer y por último los monumentos a Shakespeare y a Milton. En su interior se halla el Sanctuary o presbiterio, el lugar en el que son coronados los soberanos de Inglaterra. De la Edad Media pasamos al siglo XVII. La sede del Obispado de Londres se encuentra en la City, en la Catedral de St. Paul. El gran incendio que asoló gran parte de la ciudad de Londres en 1666 destruyó la iglesia que se alzaba en este lugar. Tras el siniestro, el rey encargó la reconstrucción de la iglesia a Christopher Wren, quien llevó a cabo la operación respetando la estructura urbanística anterior, pero incorporando nuevas y grandes construcciones, como por ejemplo St. Paul. Pocas veces en la historia, un arquitecto ha tenido una oportunidad tan magnífica. En efecto, para paliar los desastres causados por el pavoroso incendio, Wren dirigió, en base a un proyecto suyo, la construcción de 51 iglesias, además de calles y palacios que confirieron a Londres su inconfundible aspecto. En la City se encuentran también el ayuntamiento y las máximas instituciones financieras del país, el Banco de Inglaterra, un enorme palacio neoclásico de finales del siglo XVIII, y la Bolsa. En la actualidad, esta última se halla articulada en dos edificios, el antiguo, llamado Royal Exchange, reconstruido en el siglo pasado, y el moderno Stock Exchange, dominado por un rascacielos. La Bolsa de Londres, cuyo origen se remonta al siglo XVI, es una de las tres mayores instituciones financieras del mundo.
En la City se concentran las sedes de los principales bancos, de los periódicos, de las grandes organizaciones comerciales y los tribunales de justicia. Es decir, todo aquello que diferencia la vida civil del centro del poder político. Una de sus calles más conocidas, Lombard Street, lleva el nombre de los banqueros italianos que entre los siglos XIII y XVI controlaban sus actividades. El barrio, que sufrió durante la guerra duros bombardeos, solo ha conservado en parte su carácter antiguo, ya que por otras partes se alzan edificios modernos que han borrado esa imagen y han aumentado su congestión. Además de los bancos, de las compañías de seguros, entre las que destaca la célebre Lloyds, la City es la residencia oficial del alcalde de la ciudad, el Lord Mayor, que vive en un palacio del siglo XVIII, la Mansion House. La City atrae diariamente a una enorme cantidad de personas que acuden a ella a trabajar y que utilizan los eficientes medios de transporte público, los clásicos autobuses rojos de 2 pisos y el metro, o Underground, cuya red alcanza los 406 kilómetros. El primer tramo del metro fue inaugurado en 1863, cuando la ciudad contaba con unos 2 millones de habitantes. En la actualidad, se calcula que aproximadamente 1.200.000 personas se trasladan a diario desde la periferia de la ciudad hasta el centro de Londres. En la parte de la City más cercana al Strand y a Trafalgar Square se halla Fleet Street, la calle que tradicionalmente alberga las redacciones de los periódicos londinenses. Fleet Street se encuentra también a la entrada de un barrio apartado de aspecto laberíntico que se anuncia como un mundo aparte. Es el Temple, el barrio de los abogados. A la entrada de la City hay un monumento llamado Temple Bar Memorial, erigido en recuerdo de una antigua puerta que cerraba la City. Aún en la actualidad, como una muestra de respeto hacia las antiguas tradiciones que contemplan la separación de poderes entre la ciudad y el soberano, cuando la reina visita la City, pide permiso oficial para entrar al Lord Mayor, quien le entrega simbólicamente las llaves de la ciudad. Al otro lado de la City, junto al Támesis, sobresale una de las grandes atracciones turísticas de la ciudad, la Torre de Londres, en la que se desarrolló gran parte de la historia de la ciudad hasta finales del siglo XVII. La White Tower, es decir, la parte central del conjunto, se construyó durante el reinado de Guillermo I el Conquistador, quien instó su edificación a finales del siglo XI con el fin de proteger la ciudad. Más tarde, entre la torre y el río, fue construida la residencia real y en fases sucesivas los diversos bastiones externos. Los cuervos que sobrevuelan el foso y las murallas representan una especie de macabro simbolismo de los oscuros acontecimientos que se desarrollaron en este lugar. Asesinatos, traiciones y sangrientas luchas por el poder que duraron varios siglos. En la actualidad, la fama de la Torre de Londres reside sobre todo en el hecho de que en su interior se conservan las joyas de la corona inglesa, pintorescamente custodiadas por los Beefeaters, ataviados con sus llamativos uniformes. Aquí vemos una de las coronas imperiales recubierta de diamantes y el cetro real en el que está engarzado el diamante tallado más grande del mundo, procedente del célebre Cullinan. La sombría atmósfera de la Torre de Londres se halla ligada indefectiblemente a la Guerra de las Dos Rosas, entre dos familias nobles, los York y los Lancaster, en la que no se perdonó las vidas de los infantes y que se prolongó durante decenios, venganza tras venganza. Otras víctimas ilustres fueron 2 de las esposas de Enrique VIII, entre las que destaca Ana Bolena, madre de la futura Isabel I, y Tomás Moro, el gran ministro de Enrique VIII, quien había rechazado el cisma con la Iglesia Católica. En el siglo XVII, tras la ejecución de Carlos I, el dictador Cromwell mandó derribar el palacio con toda su carga de horrores. Pero en la actualidad, todos estos relatos son solo materia para las explicaciones de los guías turísticos, que quizás produzcan un escalofrío adicional al visitante fascinado por la historia. El tumulto
tumultuoso desarrollo de Londres se produjo a partir del siglo XIX. La ciudad se expandió hasta los pueblos vecinos englobándolos, y se empezó a desarrollar una arquitectura repetitiva y sórdida, destinada a la nueva clase obrera recién llegada a la ciudad. También en esto, Londres se anticipó a las demás metrópolis del mundo y procuró compensar, al menos en parte, los inconvenientes de este crecimiento desordenado con la apertura de grandes parques. Entre los siglos XVIII y XIX se construyeron o abrieron al público Hyde Park y Regent's Park, los grandes pulmones verdes de Londres. Hyde Park constituye el mayor parque de Londres. Puesto que los parques son una auténtica institución, apreciado por todos los sectores sociales ingleses, un paseo por el parque es la culminación más adecuada de una visita a Londres. En Hyde Park se advierte un cúmulo de actividades. Hay quien rema en el lago, quien observa a los animales, quien monta a caballo, quien lee, quien pasea, quien monta en bicicleta, quien escucha música, quien admira las bandas musicales o los innumerables desfiles. Rincón del parque se halla el Speaker's Corner, un lugar reservado a los oradores improvisados donde pueden hablar libremente sobre cualquier tema, en especial de política. Esta es una de las manifestaciones más conocidas y apreciadas del espíritu democrático de los ingleses, de su sentido de la tolerancia y de su tradicional respeto por la diversidad. Hyde Park está rodeado por los dos barrios residenciales más bonitos de Londres. El primero es Mayfair, que tiene una vía rápida frente a él, Park Lane, en la que se asientan un gran número de hoteles y edificios oficiales. El otro barrio es Belgravia, situado al sur del parque y construido en gran parte durante el siglo pasado, en el que tienen su sede numerosas embajadas. Kensington Gardens es otro gran parque, prolongación hacia el oeste de Hyde Park, con el que forma un inmenso oasis verde. En el centro del parque se encuentra el Palacio de Kensington, residencia real durante el siglo XVIII y que en la actualidad está, al menos en parte, abierto al público. En este palacio nació la reina Victoria. Al sur de Kensington se extiende un amplio complejo formado por museos, salas de exposiciones y escuelas que convierten a Londres en un valioso archivo de fácil y provechosa consulta. Este barrio está dominado por la cúpula del Royal Albert Hall, una inmensa sala circular construida en la segunda mitad del XIX, destinada a conciertos y a grandes reuniones. En Kensington también se halla el Victoria and Albert Museum, el museo de artes aplicadas más grande del mundo. A las colecciones originales se han ido incorporando obras de arte de gran calidad, entre las que destacan las de origen italiano. El Museo de Ciencias Naturales
es otra expresión decimonónica que demuestra el interés de la opulenta sociedad inglesa por las ciencias. El barrio de Bloomsbury se hizo célebre gracias al grupo de intelectuales que vivieron en él durante las décadas de los años 20 y 30, como Virginia Woolf y Lord Keynes. En el centro de este barrio se halla el British Museum, con sus valiosas colecciones de antigüedades procedentes de Oriente y del mundo griego. Esta es la piedra de Rosetta, que permitió descifrar la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios. Las piezas más apreciadas son las esculturas de mármol procedentes de la Acrópolis de Atenas. Estas obras maestras del arte griego fueron trasladadas a Londres a principios del siglo pasado por Lord Elgin, embajador en la corte del sultán. La procesión de las Panateneas del siglo V a.C., los frontones laterales del Partenón y la metopa de la Centauromaquia están considerados los modelos ideales absolutos del arte griego. La mayor parte de los relieves y de las esculturas asirio-babilónicas del museo proceden del Palacio de Asurbanipal en Nínive y del de Sargón en Yorsabad. En una vitrina se conservan dos de los ejemplares de la Magna Carta inglesa que el rey concedió a los varones en 1215 y que está aceptado universalmente como el documento en el que se fundamentan las libertades políticas de Inglaterra. Piccadilly Circus es la plaza en la que convergen las principales arterias comerciales de la ciudad. Esta plaza separa los barrios de los espectáculos y de la vida nocturna, como el Soho, Leicester Square y High Market, de los barrios bien elegantes como Regent Street y sus alrededores, así como de las zonas residenciales de Mayfair y St. James. Piccadilly es el auténtico centro de Londres en el que se advierte una animación continua, tanto de día como de noche. Regent Street fue abierta a comienzos del siglo XIX según un proyecto de John Nash para comunicar Regent's Park con la zona de los palacios reales a través de Piccadilly Circus. Esta calle es muy famosa por las tiendas de ropa y las joyerías. La cuadrícula comprendida entre Regent Street, Piccadilly, Bond Street, Oxford Street constituye el emporio de las tiendas más sofisticadas, de las compras más exclusivas y de las tradiciones más enraizadas. Por ejemplo, en Bond Street se halla la sede de la casa de subastas más prestigiosa del mundo, Sotheby's. En Piccadilly Street se abre la Burlington Arcade, un paseo cubierto, una especie de mini galerías, frecuentado por la alta sociedad. Este paseo elitista sigue estando bajo el control de los característicos Beadles, los guardias de uniforme que con su campana llaman al orden a los posibles transgresores de las férreas normas del lugar. Mientras Savile Road es conocida sobre todo por las sastrerías, Conduit Street, otra calle transversal de Regent Street, muestra la deslumbrante exhibición de Rolls-Royce, otra de las glorias inglesas. En Oxford Street se encuentran, entre otros, los grandes almacenes Selfridges. A medida que nos alejamos de Regent Street, Londres va asumiendo ese carácter de gran bazar comercial que siempre la ha caracterizado. Aún hoy, esta es una ciudad en la que se encuentra de todo, procedente de cualquier parte del mundo. Basándose en este axioma, se ha creado un imperio, los grandes almacenes Harrods, en Brompton Road, que precisamente presumen de poder facilitar cualquier objeto a sus clientes.
último Carnaby Street, cuya fama se ha desvanecido en parte y que en la década de los años 60 se convirtió en sinónimo de moda joven, de rebelión y de anticonformismo, en perfecta sintonía con el fenómeno emergente de los Beatles. El mercadillo de Londres es Portobello, que el sábado por la mañana se llena de cachivaches y a veces de algunas antigüedades interesantes. Durante el resto de la semana, Portobello Road vuelve a su función tradicional, un mercado donde se venden frutas, verduras y flores. Existen además los antiguos mercados. Este es el Covent Garden, que durante siglo y medio fue el mercado de frutas y verduras de Londres. Cuando por motivos de espacio tuvo que ser trasladado a otro lugar, las viejas estructuras de hierro no fueron demolidas, sino que se rehabilitaron. Así, hoy el Covent Garden se ha convertido en una agradabilísima zona peatonal cubierta, con tiendas, cafeterías y restaurantes. Bajo las luminosas bóvedas en las que antaño resonaron aquellos acentos cogni que tanto herían la sensibilidad del Pigmalión inglés de My Fair Lady, hoy se exhiben educadas orquestinas de estudiantes. Covent Garden también significa Royal Opera House, el principal teatro de Londres, con un aforo capaz de acomodar a 2000 espectadores. El Soho, el barrio de las diversiones y de los restaurantes exóticos, debe su diversidad al hecho de que siempre fue el preferido de los extranjeros que se establecían en Londres. Aquí se puede descubrir la gastronomía de los más variados países o comprar los ingredientes necesarios para preparar una cena exótica en casa. Los chinos y los italianos, en especial, han instalado aquí auténticos imperios gastronómicos. Y hablando de cocina, también resultará conveniente señalar las especialidades y costumbres locales. Pese a que la cocina inglesa es más tradicional y menos variada que la francesa, en los buenos restaurantes y en los pubs no demasiado sofisticados puede saborearse un magnífico roast beef o probar los excelentes pasteles locales. En Londres hay 16.000 pubs y no es fácil orientarse en esta babel de locales típicamente ingleses. En realidad, la elección de un pub es algo muy personal y quizá dependa de la cerveza que en él se sirve, de la comida que pueda saborearse o del tipo de personas que uno espera encontrar allí. Londres ofrece una variada vida nocturna, aunque se concentra fundamentalmente en unos pocos barrios, como el ya mencionado Soho, Covent Garden, High Market, King's Road, Chelsea. Uno de sus aspectos más agradables y sin duda más baratos es la vista de los monumentos iluminados. Una de las ofertas más interesantes es la que se refiere a los espectáculos musicales y teatrales, comparable únicamente a la de Nueva York. Teatro, ballet, conciertos, musicales, ópera. Old Vic, Royal Shakespeare Company, National Theatre, London Festival Ballet, London Contemporary Dance Theatre, Covent Garden, Barbican Hall son conocidísimos y apreciados tanto por los ingleses como por los extranjeros de paso en la ciudad. Alrededor de Piccadilly Circus y del Soho, la vida nocturna tiene aspectos más heterogéneos y en el fondo más parecidos a los del resto de las grandes capitales internacionales. A vista de pájaro, los alrededores de Londres proporcionan una sensación de orden y de un gran respeto por la naturaleza,
tanto cuando se la identifica con las frondosas curvas del río, como con la regularidad con la que se suceden los lagos, los estanques y los parques. Nada parece desaprovechado. Todo está destinado al disfrute de las grandes y pequeñas comunidades de casitas unifamiliares que destacan entre los jardines. Todo esto nos hace pensar en la sonriente autodisciplina de la que es capaz el pueblo inglés, en la armonía social basada en el respeto a los derechos ajenos y en los valores comunes. Podría tratarse de un país de fábula, con sus laboriosas hormiguitas que mantienen cada cosa en su sitio, ordenada y eficazmente. Y como si de un país de fábulas se tratara, Londres cuenta con un ingrediente esencial para ello: los castillos reales rodeados de sus espléndidos parques. De entre las diversas residencias reales inglesas, la más bella es el Palacio de Hampton Court, con una magnífica situación sobre el Támesis por encima de Londres. El edificio fue construido en los primeros decenios del siglo XVI en un estilo que aún conservaba reminiscencias del castillo medieval, pero con muchos elementos renacentistas como las ventanas y los patios. Fue la residencia de la corte durante los siglos XVI y XVII. Aquí reinaron 5 de las 6 esposas de Enrique VIII y también desde aquí Isabel I dirigió sus victoriosas maniobras contra España. Descendiendo por el Támesis se encuentran los Kew Gardens, el jardín botánico más famoso del mundo. Fundados en 1759, ocupan una superficie de 127 hectáreas. Al sur de Londres, a orillas del Támesis, se encuentra conocida por ser la localidad en que se halla el punto por donde pasa el meridiano cero de la Tierra. Visto desde el río, Greenwich ofrece la panorámica del monumental Greenwich Hospital, en la actualidad sede de la Academia Naval. Bien, en Greenwich se encuentra un gran museo naval y el observatorio astronómico en el centro de un gran parque proyectado por Le Notre, el artífice de los jardines de Versalles. El mayor de los castillos ingleses que aún hoy se utiliza como residencia real es el castillo de Windsor. A pesar del aspecto sombrío de sus elementos defensivos, emana de él una sensación de orden pacífico e invita al disfrute de la naturaleza. Es la misma impresión que destila Inglaterra, la de un país con fuertes raíces en el pasado, pero no como elemento de conservación, sino como plataforma para el progreso.